Buenas tardes. Estamos ahora sí en un programa más de conversaciones desde la CIGE, que es el programa de radio de la Coordinación para la Igualdad de Género. Y estas próximas semanas, 4 próximos programas que tenemos adelante, los vamos a dedicar aprovechando las efemérides que se nos vienen encima, ¿no? La primera que es el Día Internacional de los Niños y las Niñas. Luego la segunda efeméride es el Día de las Madres, ¿no? Y la tercera efeméride, el Día del Estudiantado, de los y las estudiantes, también en mayo. Pues vamos a engarzar reflexiones que son fundamentales y que tienen que ver con bordar con mucho detenimiento el origen de las violencias de género que nos asolan en este país. Cuando hablamos de feminicidio, de violencia sexual, de violación, de violencia física, de violencia emocional, solemos pensar, porque es más cómodo probablemente y menos profundo, que esto está centrado en el o la individua que la padece y o la ejerce, ¿no? Y que es un tema individual. Pues, ¿qué creen? Resulta que no. Es un tema colectivo, es un tema social, es un tema comunitario de la mayor importancia, toda vez que la violencia comienza en la casa, en la familia. Y ese es quizás el gran reto que tenemos enfrente, las instituciones que queremos atajar las violencias de género, como en este caso nuestra institución, que lo hacemos fundamentalmente a través de promover la reflexión, profundizar en los temas y debatir sobre los temas, prevenir las violencias dentro del ámbito universitario, pues nunca va a ser una tarea fácil si esta prevención no inicia en las familias, ¿no? Y es terrible porque eh, la familia, la casa, ¿no? Se supone que es el lugar más seguro, el lugar donde nos deben proteger y amar cuando somos niñas y niños. Y la verdad es que nos expulsan de la casa ya con un daño permanente, ¿no? Está demostrado por todas las teorías sobre violencia que niños maltratados serán niños maltratadores y o víctimas de maltratadores y que niñas maltratadas serán víctimas de maltrato, ¿no? Entonces, para eso están aquí con nosotros, con nosotras, este día, Rodrigo Rebolledo, el doctor Rodrigo Rebolledo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mucho gusto y mucho gusto de verte. Eh, Igualmente, doctora Lorela, me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí siempre en mi casa de estudios, en el espacio desde donde partió una aventura académica que todavía continúa, y pues sobre todo para poder hablar de un tema tan interesante. Siempre también es muy agradable la bienvenida que nos dan aquí en Radio Universidad. Pues les agradecemos a todos los que hacen posible pues que nuestras Sí, voces y todos estos temas se sigan manteniendo en un espacio de discusión más amplio que solo el aula, ¿no? En donde pues muchas de las cosas que decimos son importantes ahí, pero a veces es más importante todavía que se dé esta posibilidad de un diálogo social real, ¿no? Eh, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. no, gracias a ti por aceptar. Y les quiero comentar que Rodrigo es experto en las infancias. Es experto en, como dice en su tesis, las personas cuando son niñas, ¿no?
ha dedicado su trabajo de investigación al tema desde la maestría. De hecho, desde la licenciatura, cuando tuvo su proyecto de filosofía, ¿no? De filosofía para niñas y niños, que fue muy exitoso. Y que luego nos cuentas, porque a lo mejor ahí hay una buena salida para replantear todas estas cosas, ¿no? Y luego está con nosotras y con nosotros Pablo Chu, a quien ustedes también ya conocen porque ha estado aquí varias veces, pero ahora viene en su calidad también de investigador y de alguien que se ha vuelto experto en cómo las estructuras familiares en México se han convertido como resultado de un proceso muy complejo del cual va a hablar, pues en una suerte de maquinaria del desamparo, ¿no? A mí me parece súper importante insistir en estos temas, ¿no? Toda vez que voy a dar algunos datos muy, muy rápido, según yo los traía todos organizados y ahora no encuentro, ¿no? Por ejemplo, según datos de UNICEF en México, la violencia contra niñas, niños y adolescentes muchas veces se encuentra formas tan simples como un manotazo, simples entre comillas, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Un manotazo, una nalgada o un grito, y se justifica como forma normal de disciplina, pero no lo es. Cada una de estas manifestaciones tiene un impacto negativo en el desarrollo y la autoestima. Según UNICEF y de acuerdo con datos de la última encuesta que se realizó en el 21, en México 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros. Y no podemos perder de vista que en la actualidad la violencia en México permea todos los procesos educativos y de convivencia diaria, por lo que se presenta en entornos distintos, como el hogar, las escuelas, las comunidades, los lugares que frecuentan y las calles. Los niños se ven frecuentemente sometidos a peleas, a actos de discriminación o agresiones que ponen en riesgo su integridad y su vida, ¿no? Según el INEGI, entre 2010 y 2017, 8.644 niñas y adolescentes fueron asesinados en todo el país. 6.257 estaban registrados como desaparecidos hasta noviembre de 2017, ¿no? No quiero abrumar con los datos, baste con insistir hasta este momento que 6 de cada 10 niños. Es una barbaridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solo 4 niños en el país reciben una crianza amorosa y respetuosa. ¿Quién toma la estafeta para comenzar con la Nada más reflexión? una pequeña observación en esa cifra que das, 6 de cada 10, es prácticamente idéntica a la de las violaciones Sí, o abuso sexual para las niñas aquí en México, sí, ¿no? sí, 6 de cada 10 niñas son violentadas sexualmente y 4 de cada 10 niños, con sí, datos de la jornada. sí, sí. Y de hecho las niñas son eh, las más susceptibles, ¿no? De cada 10 niñas, 8 son víctimas de violencia. Sí aplica lo que decía Galeano de que la mitad de él lo decía sobre la pobreza, ¿no? De que la mitad de los pobres son niños o niñas y que
la mitad de las niñas y niños del mundo son pobres. Eh, Ujú. eh, es, eh, es un hecho que la violencia es pues un espacio de existencia de la niñez por excelencia. Eh, la mayoría de las personas violentadas son niños y la mayoría de los niños son violentados. Y también en ese sentido, lo de las mujeres, iba a hacer una aclaración o una acotación más adelante en la discusión, pero creo que sería un buen punto de partida, ¿no? Vale. Ese concepto de interseccionalidad que plantea el feminismo negro de los Estados Unidos en los 60, cuando estas activistas se dan cuenta de que son doblemente pues discriminadas y viven doblemente una forma de violencia social generalizada por ser negras y por ser mujeres, lo cual empiezan a llamar ellos una violencia interseccional. Eh, el tema viene pues del Sí, activismo de las mujeres exacto. feministas de los 60 y el concepto fue tomado por las ciencias sociales a finales del siglo XX para explicar una forma eh, eh, de sistematizar la violencia que vive las sociedades de este fin de siglo. Eh, pero sin duda el sujeto interseccional por excelencia pues sería pues el de la niñez, ¿no? O sea, cuando Exacto. somos personas niñas, la mayoría de las personas niñas somos víctimas de alguna forma de violencia. Y dado que la mayoría de las personas que son niñas están sujetas a otra forma de ser excluidos o son sujetos de otros espacios Toda la de violencia, verticalidad, ¿no? ajá, todos Y los la niños somos, adultocracia, fuimos ¿no? sujetos Sí, interseccionales o exacto. padecimos esta violencia interseccional al principio de nuestras vidas. Y es muy notable, ¿no? Que a pesar de que todos vivimos este espacio de violencia, a diferencia de que el resultado fuera que nos pudiéramos ver como esta situación de vulnerabilidad, etcétera, pues no sé, una serie de procesos sociopsicológicos pues tienden a transformar todos estos mecanismos en los mismos que hacen que nosotros seamos los violentadores. Ahí es donde yo en realidad pues dicen que tengo un doctorado, pero en realidad me cuesta mucho trabajo entender cuáles son los procesos, definir cuáles son las eh, mm, elementos, el sistema que produce o reproduce, aquí sería la violencia hacia la niñez, ¿no? Es quizá uno de los temas de la sociología, de las ciencias sociales eh, que serían centrales, ¿no? O sea, si alguien hace un análisis de la historia de las ciencias sociales y del concepto de sujeto, sin duda la idea de sujeto como tal, eso es algo que traté de hacer en mi tesis, pero no lo pude completar, pues tendría que ver con la presencia de el niño, como lo llamaría Piaget, o la niñez, como la quisiéramos llamar en estas pláticas, como sujeto, ¿no? O sea, el sujeto pedagógico. Es la primera vez que creo que se empieza ya a trabajar en ciencias sociales esta idea de sujeto por en vez de, digamos, lo de la entidad o el ser o otra forma de persona. O sea, empezar a tratar con sujetos tiene que ver con trabajar con niños. No sé ustedes ahí, o sea, si ven, precisamente quisiera problematizar eso. O sea, si es como condición necesaria de ser niña o niño, pues haber sufrido una forma de violencia. Ahorita que les escuchaba, me di cuenta de algo bien interesante, ¿no? Que este, yo creo que hay una expectativa de subordinación de la infancia, de los infantes, las y los infantes, hacia la figura de los adultos. Es decir, está la expectativa en la sociedad de que un buen niño, una buena niña es una niña obediente y sumisa, ¿no? Exacto. Entonces, el opuesto sería el infante, la niña, el niño con poder, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos que sería un niño poderoso, ¿no? Y, y normalmente, si reviso mi memoria, las interacciones entre adultos y niños que están empoderados, hay una crítica desde los adultos, las adultas, especialmente las personas más grandes,
que es, que, o sea, que critican a estos infantes porque no están obedeciendo esa expectativa de subordinación. Entonces, para quien educa a los infantes, este, hay cierta presión de que aprendan a subordinarse las niñas y los niños. Este, creo que eh, parte de esa violencia que se ejerce en contra de la infancia es una violencia disciplinaria que quiere someter, ¿no? Que busca someterles. Ya después de ahí se derivan, yo creo, los roles de género, en- desde los cuales a los que son niños, pues se les va a ir soltando y dando y exigiendo el ejercicio del poder, y a las que son niñas, pues la sumisión ya como estilo de vida. Sí, por eso quería usar esa palabra de sujeto, ¿no? O sea, no hay Sí. nada que nos dé más ansiedad que un niño que no esté. O sea, usamos la palabra sujeto en el ambiente académico para decir que es el objeto que estudiamos, ¿no? El donde ejercemos nuestra acción de investigar. Pero que Eh, además tiene más connotaciones ser sujeto o sujeta, ¿no? O sea, es ser un individuo que se autorreconoce plenamente como tal y que además tiene derechos. O sea, durante años a los niños sus derechos les fueron cercenados. Ha sido una larga lucha. yo diría que no, No, no están están en la liberados. letra, pues. Pero eso es en Es, realidad están escritos. la contradicción. Exacto. Ahorita son sujetos, están siendo Ujú. sujetados por nuestras Sí, condiciones, nuestras formas de como esperar que los niños y niñas se comporten o se conduzcan sí. y sobre todo de nuestra ansiedad, porque sabemos que están en un mundo en donde están indefensos, indefensos como eh, condición natural, no pueden vivir eh, por sí mismos. Entonces, lo primero que queremos hacer con una persona cuando es niña es precisamente sujetarla, sostenerla, mantenerla y suponer que es fundamental que esto se continúe a lo largo de un proceso de desarrollo particular de este individuo y en esa tensión por mantener eh, sujeta a esta individualidad, Sí. eh, se produce lo que conocemos como un individuo. Es una condición natural de los seres humanos vivir esta forma de infancia que de hecho no es, va hasta lo antropológico. No muchas otras especies en el mundo animal comparten esa condición de eh, Ujú. sostenimiento De cuidado, de prolongado, crianza por un tiempo. ajá, y que de hecho socialmente se Ujú. ha extendido ya más allá de inclusive los 18 años. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo, por bajarlo un poquito a una forma de registro con lo que vivimos en la realidad, cómo precisamente se ve como mal que exista la posibilidad de que haya legisladoras y legisladores de 18 años, como si Sí. no estuvieran suficientemente maduros para poder discutir en un parlamento la realidad social en la que están viviendo. Increíble que tengamos Es esa discusión. como si estuviéramos queriendo sostener, Increíble. más allá de los 18 años, la Exacto. inmadurez del mexicano y Exacto. de la mexicana, ¿no? Eso habla precisamente de esa tensión que nos provoca la juventud, la falta de capacidad de control que tenemos sobre de ellos y cómo que en ese como espacio de eh, inseguridad que nos provoca la falta de capacidad de sujetar a nuestras niñas y a nuestros niños, se producen estas imágenes, ¿no? De que los niños tienen que ser puros, que tienen que ser limpios, que en todas sus formas de locución son verdad, ¿no? Siempre decimos ese tipo de cosas. Eh, Que los niños y los borrachos que siempre los dicen siempre la dicen la verdad. verdad, que no piensan cosas malas, que naturalmente no discriminan, que aunque en realidad, o sea, todo esto es nada más para mí, la Ujú. expresión de estas tensiones que sostenemos continuamente, nuestro miedo a que
infancia se extravíe, sea raptada, sea pues sometida a espacios de violencia que todos ya previamente experimentamos y tratamos de alejar de nuestra realidad adulta, etcétera, y producimos esta esfera que es lo que llaman hoy en día pues los niñólogos con los que yo he tenido que convivir al menos en textos, pues adultocentrismo, ¿no? Este espacio en donde Ajá, todas las decisiones de la realidad social tienen que ser eh, producidas desde un espacio de madurez al cual no tienen acceso los niños y por lo cual tenemos que someterlos a un estado de interdicción en donde todo lo que digan va a ser mediado por la persona adulta, ¿no? Eh, que es, para mí esa es la forma de violencia ya institucional, ¿no? claro. De vida en la que, independientemente de la familia en donde se desarrolla esta niñez, está Es viviendo. como decía Foucault, es en la familia donde se institucionaliza la violencia, ¿no? O lo que decían Adorno y Horkheimer en el familia y autoritarismo, ¿no? O sea, la primera figura autoritaria a la que nos enfrentamos las personas, los seres humanos, es la familia. Es una figura autoritaria. Sin duda, una nueva sociología sería aquella que pudiera dislocar la realidad Claro. social de esta entidad familiar y seguramente tendría que estudiar la forma en la que nos relacionamos con la niñez de una manera no familiar o haciendo de forma más plural el concepto de familia, que es como el espacio en donde nos encontramos actualmente, ¿no? Me llama mucho la atención que precisamente creo que se le acaba de cambiar el nombre al sistema este de los gobiernos mexicanos que llaman DIF. Al CEDIF, al sistema Ajá, que ahora ya estatal no es el desarrollo integral de la familia, de las sino de las familias. familias, Sí. ¿no? O sea, al menos esa pluralidad ya habla de un reconocimiento muy particular de que las condiciones familiares en donde se desarrolla esta niñez son, son muy variables y que todas ellas tendrían que tener cierta validez hasta cierto punto, ¿no? Porque hay familias normales, todas ellas, y habría familias, esto también es algo muy, muy común, algo de lo que todo el mundo habla, así Sí. eh, como se habla de estas parejas tóxicas, también he oído que hoy en día está muy de moda hablar de estas familias disfuncionales, ¿no? Es que mi familia es disfuncional. Todas las Eh, familias son disfuncionales. ajá, ¿cómo decía este? ¿Era Tolstoy o era...? eh, creo que sí, ¿no? Que decía, al principio de Ana Karenina, que decía, este, todas las familias son miserables. Ah, todas las familias ricas Ricas. son miserables, pero algo así, decía, Sí. el caso es que todas las familias, Y que además es un megadrama familiar, ¿verdad? este, De sujeción, de sí, pues ahí y es donde nos liberación, formamos, ¿no? ¿no? Nos formábamos. Yo siento que hoy en día, y esa es mi experiencia también de dialogar mucho con la niñez contemporánea, o más bien la que ya, porque ya no están tan contemporáneas, otra vez encontré a un niño que ya Sí. es adulto, le di Claro. talleres, pero sobre todo esta niñez que ya es digital nata y que vive en este espacio de los medios de comunicación como autogestivos en los que hoy en día todos tenemos que estar trabajando, como el que estamos usando ahorita para llegar a la gente, eh, que eh, mucho de su desarrollo ya no tiene tanto que ver con la familia. Con la O sea, es familia. precisamente, sería un error sistemático diseñar un programa de apoyo a la familia para suponer que así es como la niñez va a salir adelante y dejar de ser violentadora, cuando en realidad la familia es solo uno de los múltiples ámbitos en donde se está generando esta personalidad. Y desde luego no es la que decimos de dientes para afuera que da cobijo, que da sustento, que da eh, pues un espacio de seguridad contra el resto de la comunidad, sino que también tiene sus propias tensiones. El asunto, y a lo que voy es, o sea, va a tener que existir o eh, emerger un sistema que identifique a la niñez como su sujeto y no solo como un integrante de la familia. No existe un Claro. instituto de la niñez.
como existe uno de las mujeres o de las personas con discapacidad o como Bueno, supongo. y a las mujeres costó mucho trabajo, ha costado mucho trabajo desvincularlas de lo de la familia. En Baja California Sur, por ejemplo, la Procuraduría sigue existiendo una Procuraduría que se llama Delitos Sexuales y de la Familia. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Porque está allí la idea, ¿no? Sí. Tiene que ver con inclusive la taxonomía criminal, ¿no? Sí, De sí, que sí. utilizan como los tipos penales, le llaman los Penales, abogados, exacto. que califican a todos los delitos como de la familia y el menor, ¿no? Como si el hecho de que para que sucedan tuvieran que suceder adentro del seno familiar para calificar como ese tipo de delito. Y progresivamente, conforme vivimos estas formas de relación familiar pues no convencionales, debe ser más problemático hacer caer a fuerzas en esta forma de tipo penal una serie de violencias que aparte cada vez se van multiplicando, ¿no? Yo quería hacer una reflexión para darte entrada, Pablo, rápido. Yo cada vez que escucho al presidente decir y evitar que las familias se desintegren, hasta me pongo nerviosa, ¿no? Porque ese mensaje, o sea, entiendo muy en el fondo, quizás, lo que quiere decir, ¿no? Pero, pero otra vez volvemos al tema que acaba de plantear Rodrigo, ¿no? Estamos hablando de niños que forman, que sin agencia. O sea, la agencia es la de la familia, ¿no? Ahorita nos explicas qué es esto de la agencia, que es bastante complicado, ¿no? Pero es, digamos, como parte del proceso para convertirte en un individuo e individua con autonomía y capacidad para tomar tus propias decisiones, que es lo que ha hecho que la adultocracia se monte sobre los niños y las niñas porque no tienen capacidad de tomar decisiones y ser autónomos por su propia cuenta. Cosa que yo creo que eso está cada vez más desmentido, ¿no? O sea, luego hablamos del tema porque por eso nos va a dar para muchos programas esto, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre el tema? Fíjate, yo creo que a mí me gustaría hablar de la familia, porque cuando estaba investigando sobre adicciones, pues las personas titulares de- del CONADIC, del DIF, hombre, pues de varias instancias de gobierno decían, es que la responsabilidad es de las familias, ¿verdad? Es que si la familia es disfuncional, pues los hijos van a caer en las adicciones. Pero a mí me parece, pues, que es injusto, eh, y también es muy problemático, ¿no? Como tener este concepto de general de la familia y qué la representa. Y sobre todo porque, pues, digamos, si pensamos en las y los responsables de familia como papá, mamá, quizás los abuelos o cualquier otra persona que esté ahí dentro cumpliendo con una función de protección y cuidado, como parte de la familia, creo que es importante señalar que pues realmente las personas, parte de la familia, no definen su circunstancia de existencia. O sea, la mayoría, sobre todo aquí en México, la mayoría de las familias están sujetas a condiciones de pobreza, horarios laborales extenuantes de explotación, que no les permite siquiera cumplir con funciones básicas de cuidados, ¿no? Para la sobrevivencia. O sea, entonces, pedirles que sean democráticas, que ayuden a la infancia a desarrollar sus capacidades en pleno derecho y goce, se me hace pues pedir lo imposible. Yo creo que hay muy pocas familias que tienen la posibilidad de, de lograr eso, ¿no? Y esas familias que tienen esa posibilidad, creo que tienen cierto grado de privilegio, porque al menos debe de haber una base material que permita a algunas personas
dedicarse a desarrollar esas habilidades, esas capacidades y esos cuidados en los infantes, ¿no? Sin esa base material, pues a mí se me hace muy complicado, sobre todo si socialmente no hay instituciones, sectores que puedan cumplir con esa función, ¿no? Si pasa, si en las familias están prácticamente los infantes abandonados, como criándose ellos solos, ya solas, y pasan a la escuela y reciben más violencia porque también el sistema educativo no es capaz de cuidar, ¿no? Pues, pues no sé en dónde esperamos que pueda haber esta posibilidad de, de bien educar, ¿no? O bien criar a la infancia. Entonces yo creo que al generalizar y responsabilizar de esta manera a la familia, creo que estamos evadiendo encontrar soluciones, pues, reales, ¿no? O posibilidades alternativas. Sí, porque aquí es muy importante señalar que cuando decimos el lugar más peligroso para las niñas y las mujeres es la casa, es la familia, no es con la finalidad de estigmatizar a la familia, ¿no? Sino mostrar que el problema es mucho más profundo y difícil de lo que parece, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de feminicidio, cuando revisamos los datos, ¿no? El 90% de los feminicidios, es decir, los asesinatos de mujeres, porque son mujeres, ocurren en el entorno de la relación de pareja, de la relación íntima, ¿no? De la relación familiar. O sea, el esposo, el marido, ¿no? Y de allí ya se van a otras, ¿no? El amante, el marido despechado, el novio abandonado, etcétera, ¿no? Un poco lo mismo ocurre con los niños y las niñas y los chicos y las chicas, ¿no? Hablando de adolescentes, que a mí como que no me gusta mucho lo de adolescente, porque es adoleces de juicio, ¿no? Por eso, por eso se llama adolescencia, ¿no? Porque justo cuando te estás construyendo tu personalidad, reafirmando tu personalidad, es cuando es más duro el embate disciplinario, ¿no? El embate de desagenciarte, ¿no? Sí, O- la adolescencia es problemático sí, por nominación, pero es importante también sí, como entender a la niñez que no es un estado así como on y off, como prendido y apagado, sino que hay distintos espacios claro. de desarrollo individual y personal que deben ser comprendidos en su dimensión. Eh, es como, no sé, eh, no sé, el debate, ¿no? De cuándo se le puede permitir a una persona cuando es niña decir cuál es su preferencia sexual o su asignación de género o si siente deseo, si siente todo ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, Está totalmente como cercado, ¿no? La posibilidad de entender esta realidad del género para un gran grupo de la sociedad, Así es. este espacio de la sexualidad, del deseo, de la intención que puedan tener niñas y niños sobre todo lo que tenga que ver con sus cuerpos en general, que eh, pues los sometemos a estas etiquetas nada más, no, es que es adolescente, es que es, ¿cómo se llama? Un chamaco, es un morro, ¿no? O sea, siempre están como en una categoría en donde todo lo que puedan decidir sobre su realidad es solo, pues, dicho, pero jamás tomado en cuenta, ¿no? Si es dicho. Eh, pero creo que sí es importante, aunque no vamos a usar la de adolescente, pues encontrar eh, formas adecuadas de nombrar Claro. los espacios en donde se están desenvolviendo las personas cuando somos niñas en el tiempo. Porque es precisamente ese el rollo, no están en un lugar, están En una en un espacio transición, ¿no? temporal. Ajá. Es Exacto, un espacio, pero en el tiempo. claro. Y por lo tanto es una condición de la que salimos
independientemente del que quisiéramos. O sea, quienes nos hacemos llamar Peter Pans, ¿no? Porque queremos seguir siendo niños. Eh, y hay un juego muy, muy fuerte sobre lo que tenemos que como, pues como presionar para salir de la niñez y viceversa. Conozco muchas niñas y niños que sé que serían muchísimo mejores para elegir a sus gobernantes que muchas de las personas adultas que Exacto, conozco. sí. Eh, entonces, que si sus ideas podrían ser tomadas en cuenta, si fueran tomadas en cuenta, serían muchísimo mejores que las que se están aplicando ahorita para, no sé, decidir aspectos de nuestra movilidad, de nuestro espacio público, de nuestra eh, eh, gobierno, de decisiones que se están tomando por ellos todos los días. Eh, Creo que esa es otra forma de violencia, la más recurrente y que si la tomáramos en cuenta, entonces todos los niños son víctimas de violencia, que es precisamente la violencia que se ejerce al impedir toda forma de participación a un niño, ¿no? Que inclusive es algo muy, muy mexicano decir que no interrumpan a los adultos cuando están discutiendo, ¿no? Claro. Es algo que se dice en reuniones frente a adultos por decisión de toda la sociedad, ¿no? O sea, los niños no pueden hablar. Inclusive no les podemos dar una identificación oficial hasta que lo son, ¿no? Todo esto es muy interesante, muy descriptor de la sociedad capitalista o poscapitalista en la que nos estamos describiendo. Describir la forma en la que viven los niños en las sociedades contemporáneas es describir la sociedad por sí misma. Porque ya nos queda un minuto nada más. ¿Nos queda un minuto? Sí. No sé si Pues me sí. alcance de hacer una Ujú, sí, sí, adelante. Pues a lo que voy con todo esto es eso de Rullo, ¿no? De cómo ejercer un nuevo espacio de diálogo con con las personas que son niñas. O sea, lo mejor sería que tuviéramos aquí a un par de chamacos para preguntarles, una niña, un niño, para preguntarles cómo ven esto, ¿no? O sea, ¿por qué no pueden venir a la universidad los niños a platicar con los académicos? No se me había ocurrido esa idea. Este, el asunto es que necesitas un espacio de mediación correcto, ¿no? El próximo jueves, la Academia de Filosofía va a ofrecer un curso, algo a lo que nos hemos dedicado, que es precisamente cómo hacerle para que los niños tengan espacios de participación. Desde la filosofía hemos generado esta idea de la filosofía para niños y cómo podemos producir estos espacios de diálogo con niños sobre los temas filosóficos, que pueden ser muchos, incluyendo los sociales, que son los que nos importan ahorita. Y el jueves va a haber ya un primer curso de capacitación para estudiantes de la universidad sobre las técnicas que se utilizan en filosofía para niños para dialogar con los niños sobre problemas que les podrían importar y que no sabíamos que podían ofrecer sus opiniones. Es el jueves y a quienes les interese esto de los alumnos que nos están viendo, creo que no solo es para estudiantes de humanidades, sino que está abierto para toda la comunidad universitaria. Se encuentra la invitación abierta en el Centro de Investigaciones Filosóficas de la universidad. El taller es el 27 de abril próximo y pueden consultar todas las bases en la página de Facebook de el CIF. El CIF Colaboradores en Facebook. Ahí van a encontrar todo lo que a quienes les interese, todo lo que necesitan para participar en este taller. Perfecto. Bueno, pues yo me despido. Muchas Un cierre. gracias. Yo creo que yo veo mucha angustia en papá, mamá, en las y los cuidadores, es porque no hay suficiente recurso de cómo, qué es lo que se tiene que hacer con las y los hijos, ¿verdad? Hay demasiadas ideas, muchas opiniones y, y mucha crítica a las y los titulares de familia, de que no están haciendo bien su trabajo. Evidentemente, todo el mundo quiere lo mejor para sus hijas, para sus hijos, y es importante, pues, hablar más al respecto para poder ir orientándonos hacia dónde hay que llevar, los cuidados y el desarrollo de la infancia, qué es lo que la infancia necesita
para poder vivir este estado y transitar de manera que puedan pues salir de la pues empoderados, autónomos, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que hay que estarnos centrando, ¿no? A la hora de estar criando, a la hora de la crianza. Pues a ver si para el tercer programa invitamos un grupito de niños y niñas, ¿no? Tráete al Félix, que es tan empoderado, ¿no? Sí, eso estaría más que interesante, ¿no? Estaría buenísimo, Siempre sí. es súper interesante escuchar eh, Sí, bien conducido la capacidad que tienen los niños pues, no de decir la verdad como se acostumbra, listo. sino de pensar críticamente. Es algo Ven, ya que es sabía bueno. yo que el tema daba para esto y para mucho más. Por eso vamos a hacer muchos programas. Se preguntarán por qué el tema en la universidad, cuando no nos dedicamos a los niños y a las niñas, pues es que nos debemos dedicar, como dice Rodrigo, como dicen Rodrigo y Pablo, ¿no? O sea, tienen que ser en buena medida eje de nuestras reflexiones, porque ahí está, ¿no? Una buena parte del problema, ¿no? Y ya vamos a hablar de cuidados y demás, precisamente para profundizar en el tema. Híjole, pues les agradezco muchísimo, Rodrigo y Pablo. Qué maravilla, y se nos hizo nada la hora, ¿verdad? Ni modo. Muchas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales. Género@waps.mx es nuestro correo electrónico. Género Waps en Facebook, Instagram e incluso en Twitter. Medio muerto Twitter, ¿verdad? Pero porque no le dedicamos mucho tiempo a Twitter, pero en Facebook y en Instagram es muy activa nuestra página. Muchas gracias a Radio Waps, ¿no? Y pueden ver este programa a las 3 de la tarde, escucharlo en la radio y se transmite también por el canal de Facebook. Gracias y buenas tardes.